Mediados de enero y voy a responder a todas las preguntas que me habéis hecho este mes sobre fútbol internacional. Comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a leer todas esas preguntas que me habéis ido mandando en redes sociales, a través de los comentarios en los vídeos. Todo lo que me habéis preguntado en este mes de enero lo vamos a responder hoy. Vamos a intentar dar cabida a todas las preguntas que me habéis hecho. Son unas cuantas, algunas son más enrevesadas que otras, pero vamos a intentar responderlas a todas. Así que vamos allá. Antes que nada, por supuesto, os recuerdo que todos los meses vamos a hacer un preguntas y respuestas. Así que si tenéis algo que queráis comentar, que queráis preguntar, este es el momento, este es el espacio. Y ya sabéis que en muy poquito, en 1 o 2 semanas, volveré a poner un post para que podáis hacer las preguntas que os dé la gana y que estén en un mismo sitio, que luego se me complica un poco saber de quién es la pregunta que apunté por aquí o de quién, de dónde ha venido esto. Así que yo os lo aviso para que el que avisa ya sabéis que no es traidor. Así que suscribíos, dadle like al vídeo, por supuesto, para que llegue a mucha más gente y que cada vez haya aquí más preguntas. Quiero que haya tantas preguntas que no me dé tiempo a responderlas en un vídeo, así que ya estáis con ello, ya podéis ir dejando comentarios. Así que nada, vamos a empezar precisamente con la primera pregunta. Vamos a empezar con Fénix el Loco, que nos hacía esta pregunta. Con tu permiso, doble pregunta. Hace tiempo te planteé la idea de un vídeo explicando las posiciones y dijiste que intentaréis hacerlo con un entrenador. ¿Sigues con la idea de hacerlo? Sí. Esta pregunta te la respondo que sí. Además, es una idea que me gusta mucho. Es una idea que me gusta mucho porque creo que puede quedar muy chulo. Y ya he contactado precisamente con un buen compañero, entrenador de fútbol, y que creo que me puede ayudar, porque además hay cierta complicidad, hemos colaborado mucho en otros proyectos y creo que puede ser muy interesante lo que salga de ahí. Eso sí, lo voy a dividir por zonas, vamos a juntar portería y defensa, vamos a hacer mediocampo y luego vamos a hacer delantera. Y ahí vamos a intentar explicar un poquito todos los roles probables y posibles dentro del esquema del fútbol, dentro de lo que puede ser un dibujo, dentro de lo que puede ser el rol de los futbolistas en cualquier circunstancia. Así que paciencia, que eso llegará, serán 3 vídeos y creo que van a quedar bastante bien. La otra que nos hace Félix el Loco, la otra es ¿por qué crees que la fábrica no aporta mucho al primer equipo, aparte del desinterés del entrenador? Bueno, tradicionalmente la fábrica ha fabricado, valga la redundancia, muy buenos futbolistas, ¿no? Porque el Real Madrid siempre ha conseguido colocar muchísimos jugadores de élite en las primeras divisiones de Europa. Pero es cierto que el Real Madrid es un club muy exigente, un club que muy pocas veces tiene el margen como para poder hacer sitio a ciertos canteranos y sobre todo en ciertas posiciones, en ciertos roles. Eso yo sí que tengo la sensación de que es un margen de mejora importante el que tiene el Real Madrid ahí, sobre todo desde la propia posición del entrenador, ¿no? El tener un entrenador que apueste más o menos por ese tipo de perfiles. Sí que tengo la sensación de que con respecto a lo que ha sido la historia más reciente del Real Madrid, también es verdad que suele adelantarse bastante a las necesidades y ficha jugadores muy jóvenes, por lo tanto no existe ese hueco por el que se puede colar un canterano talentoso. La realidad que está viviendo hoy por hoy, de hecho, en el Real Madrid es bastante característica de esto que comento. Es verdad que hay jugadores jóvenes que no han tenido demasiado peso y que han sido fichados también, como es el caso de Endrick, Arda Güler, pero la sensación que yo tengo es que tanto Camavinga como Tchouaméni como Valverde han sido jugadores que han ido pasando por un proceso medianamente largo hasta que han tenido un peso específico dentro del equipo, y eso yo creo que lo da precisamente el hecho de que incluso los fichajes que cuestan muchísimo dentro del Real Madrid son muy jóvenes. Han tenido 2-3 años en los que todos sus fichajes prácticamente estaban por debajo de los 23 años, y eso yo creo que es algo que también caracteriza un poco el mercado del Real Madrid, sobre todo en los últimos 15-20 años. Esa es un poco mi sensación. Alberto Rodríguez me pregunta: hola, buenas tardes, Miguel. ¿Crees que si finalmente viene al Madrid Xabi Alonso mantendría el 4-3-3 que tantos éxitos nos ha dado, o si sería fiel a su estilo? ¿Tendría jugadores para hacerlo? ¿Podrías hacer un supuesto?
Un supuesto 11 me parece muy complicado. No me voy a tirar tanto a la piscina porque me da la sensación de que va a cambiar mucho el Real Madrid en los próximos tiempos. Yo creo que es muy probable que Xabi Alonso sea entrenador del Real Madrid en algún momento. No me atrevo a pronosticar si será el verano que viene. Si tengo que apostar, si me obligáis, pues sí que diría que es uno de los mejores elementos, ¿no?, que puede tener en su mano el Real Madrid para intentar traerlo, sobre todo después de la renovación de Xabi Alonso con el Leverkusen el año pasado. Daba la sensación de que era planificando su posible salida para el verano de 2025, pero yo creo que Xabi Alonso optaría, eso sí, por un 4-3-3, salvo que cambie mucho la plantilla y que le dé más seguridad, un dibujo 4-2-3-1, algo más parecido a lo que le hemos visto también en el Bayer Leverkusen a menudo. Yo creo que puede ir por ahí un poco. También os digo, que creo que se le da mucha importancia, y esto es muy manido, ¿no?, en el ámbito futbolístico, el hablar mucho de dibujo y poco de rol. Precisamente la pregunta de Fénix el Loco acerca de esos vídeos que hablen de roles, son muy importantes los roles para definir cuándo el comportamiento de un 4-2-3-1 puede acabar siendo un 4-3-3 o cómo un 4-4-2 puede terminar siendo un 4-2-4. Y bueno, al final lecturas de este tipo en cuanto a un dibujo y a un esquema, pues hay miles, ¿no? Por lo tanto, es difícil de prever qué va a utilizar sin saber las piezas esenciales que va a tener dentro del Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid va a ir a por bastantes fichajes. No sé si solo en el mercado del verano que viene o si va a optar también por hacer una planificación un poco más larga de 2 veranos. La sensación que yo tengo es que como mínimo el verano que viene van a necesitar 4 o 5 piezas. Esa es mi sensación. Facu Salazar, buenas Miguel, feliz año. Bueno, feliz año a 19 de enero que estoy grabando este vídeo. Es curioso, pero ya sabéis que hay mucha gente que dice que lo de felicitar el año tan tarde. Facu me mandó la pregunta hace bastante tiempo, por lo tanto, se lo perdonamos. En clave Manchester United, ¿crees que Amorim será capaz de cambiarle la cara al equipo o terminará siendo otra víctima de la picadora de carne que lleva siendo el club bastante tiempo? Bueno, puede ser tranquilamente otra víctima, incluso teniendo en cuenta que a mí me parece que Amorim es un grandísimo entrenador, un entrenador además con una idea muy clara que ha intentado representar desde su primer día en el Manchester United. Creo que se están notando cosas en cuanto al cambio que quiere dentro del equipo, a pesar de que los mimbres son los que son y le cuesta horrores encontrar ese juego y esa intensidad, sobre todo a nivel ofensivo, esa velocidad de circulación, esa capacidad para transitar rápidamente hacia el campo contrario. Yo no le veo demasiadas cosas esperanzadoras a este equipo, pero confío mucho en Amorim. Yo creo que tiene mucho curro por delante, eso sí. Creo que todavía no se ha visto todo lo que se espera de Amorim, pero sería muy pronto, ¿no?, para decidir que es un mal movimiento o que el Manchester United de momento le condena, ¿no? Yo creo que al final estamos hablando de un Rubén Amorim que va a necesitar muchas piezas también. Hay muchos equipos en pleno desarrollo de proyectos, ¿no? El caso del Manchester City, por ejemplo, es otro de ellos. Pero sí, tengo la sensación de que Amorim puede ser el hombre que cambie un poquito, ¿no?, la dimensión del Manchester United tal y como lo conocemos. Fútbol Carroza me pregunta: dime uno o varios jugadores históricos que hayas visto poco y tengas curiosidad por ver más, repasando vídeos, partidos suyos. Bueno, pues a ver, es que hay infinidad de jugadores que no he visto mucho. Hace muy poco, por ejemplo, le decía a un amigo que tenía ganas de ver mucho más a Pavel Nedved, que es un jugador que obviamente por edad lo he visto siendo niño, pero no le he visto tanto como me gustaría para poder hacerme una idea de si era tan bueno como luego he podido comprobar, ¿no?, por estadísticas, por los clubes donde jugó. Tengo el recuerdo muy vívido, por ejemplo, aunque era muy niño, de ese tándem, ¿no?, entre Jan Koller y Milan Baros, en una selección en la que Pavel Nedved jugaba, con Rosicky también. Pero no tengo tan vívido, por ejemplo, ver mucho a Pavel Nedved. Yo te diría que, aparte de los jugadores que no han tenido mucho protagonismo mundial, como puede ser George Best, por ejemplo, sí que te diría que hay 2-3 jugadores que realmente pienso bastante en que quiero verlos más, ¿no? Rai, por ejemplo, Rai, el hermano de Sócrates, el brasileño, lo he visto muy poquito. Lo he visto algún partido suelto en Paris Saint-Germain, que lo he visto repetido en Futbalia, lo he visto también en esa final maravillosa intercontinental contra el Barça de Cruyff.
Iván Zamorano, por ejemplo, es un jugador al que me gustaría haber visto más. Luigi Riva, me gustaría haberlo visto mucho, mucho más. Todo ese fútbol también italiano de los años 60 y luego de los 80, me gustaría verlo mucho más. Por lo tanto, bueno, jugadores hay muchísimos, ¿no? Hay un montón que me gustaría ver más. A René Hausmann, por ejemplo, me gustaría haberlo visto mucho más. Hay muchos jugadores, ¿no? Es verdad que hoy por hoy pues me permite Futbalia asomarme a muchos de estos futbolistas, pero no todos son tan fáciles de acceder, o no me da el tiempo también para poder ver muchos de estos partidos, para poder ver jugadores, ¿no? Rubén Ruiz, mi hermanito, ¿crees que el Manchester City todavía está capacitado para ganar la Premier a pesar de la mala primera vuelta? Sí, yo creo que es un equipo que está capacitado, no solo porque esté capacitado en sí, sino porque creo que puede dar un bajón en Liverpool. Creo que el Nottingham Forest también va a ser un equipo que tenga un pequeño bajón en febrero-marzo. Y creo que el Arsenal tiene muchas dudas. Por lo tanto, a poco que el Manchester City cambie la cara de aquí en adelante, a poco que el Manchester City, con los fichajes que ya está haciendo con Omar Marmoush, con Kushanov, con todo lo que parece que puede cambiar el equipo de aquí en adelante en este mercado de invierno, creo que el Manchester City tiene potencial para poder hacerlo. Veremos si luego las piezas encajan tan bien como querrá Guardiola que encajen. Esa es otra. Javi Rodríguez, dime que Trubin va a ser el mejor portero del mundo. Bueno, pues te lo puedo decir si quieres. Pero, a ver, yo creo que no lo va a ser. No lo va a ser. Es un portero joven todavía. Es un portero que todavía tiene mucho que crecer. Seguramente pueda llegar a ser uno de los 10 mejores por rendimiento. No creo que lo sea por características, aunque sí que ha llegado a ser uno de los mejores porteros jóvenes de Europa. Y eso yo creo que tiene mucho mérito también. Tiene mucha calidad, ¿eh? Es un jugador que a mí me parece que se está estancando un poco, que parece que la curva de ascenso ya no enfoca tanto hacia arriba. Pero tengo la sensación de que es un buen portero. Un buen portero. El otro día le paró un penalti a Trincao en la Supercopa portuguesa. Por lo tanto, oye, es un portero que de momento ya le está ayudando mucho a su equipo, teniendo en cuenta que Benfica tampoco está en su mejor momento. Así que, bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está. M. Carloso, un mito de Twitter. ¿Tenemos que olvidarnos del United como un grande? No, para nada, para nada. Bueno, para empezar sigue siendo, si no me equivoco, el equipo más laureado de la Premier League. En la época Premier League, o sea, a partir del 94, sigue siendo el equipo más ganador de Inglaterra. Y creo que están en el camino de mejorar. Creo que la primera apuesta que tenía que hacer grande el Manchester United es precisamente la apuesta por un entrenador como Rubén Amorim. Luego ya veremos si eso es a 2, 3, 4 o a un año vista, pero desde luego Rubén Amorim creo que ha sido un buen movimiento, una buena apuesta y que ya está intentando cambiar cosas. Para empezar ha cambiado el dibujo, ha cambiado el esquema y ahora lo que tienen que hacer es hacerle caso en el mercado de fichajes, que esa es mi sensación, que también ha pasado con Ten Hag, que le hicieron caso en el mercado de fichajes y el equipo seguía sin funcionar, pero yo creo que Amorim es un buen movimiento. Nos pregunta también, ¿qué le pasa al Chelsea? Bueno, pues ¿qué le pasa al Chelsea? Creo que el resultado del Chelsea esta temporada no está siendo malo. Está manejándolo bien de momento Enzo Maresca. Primer año en el club, un club con muchísimos jugadores, con muy poquitos líderes, con una idea que necesita cocerse a fuego lento, porque el desarrollo posicional de Enzo Maresca pues, va a necesitar tiempo. Y con la suerte de tener un jugador como Cole Palmer, ¿no? Yo creo que eso es lo que le pasa al Chelsea. Sinceramente, creo que es un equipo que todavía se está haciendo y que todavía necesita tiempo para que podamos ver el desarrollo que probablemente Maresca pretende de este equipo. Incluso con el buen rendimiento que está dando, por ejemplo, Cole Palmer y siendo tan relevante, ¿no? en Premier League. Creo que ahí está un poco el tema con el Chelsea. ¿Te gustaría que Red Bull comprase el Real Valladolid? También M. Carloso. Bueno, cualquiera que venga a mejorar el club y a no pervertirlo, me parece bien. Creo que el Real Valladolid necesita un gran comprador, un comprador que potencie sobre todo por la realidad geográfica, que esto es algo que, por cierto, hablo con Miguel Lourenço Pereira en su nuevo libro, os lo recomiendo mucho. Sin entrar en lo que es la trascendencia de las grandes empresas en el fútbol, las grandes fortunas en el fútbol, los conglomerados empresariales que meten mano en el fútbol, sí diría que Red Bull es una de las mejores apuestas dentro de las peores soluciones, ¿no? Y yo creo que estamos hablando de una empresa que a mí, yo tengo muchos sentimientos encontrados con Red Bull. De hecho, ya lo hice en un vídeo en el que hablaba sobre Klopp.
en el que hablaba sobre este caso, sobre lo que había supuesto muchas veces o lo que había suscitado muchas opiniones negativas con respecto a Jürgen Klopp y su llegada a Red Bull. Yo creo que con Red Bull tengo el único problema, y es que desnaturaliza completamente los clubes por los que pasa. Eso yo creo que deberían cambiarlo. Si lo cambiaran, probablemente encontrarían muchísima mejor reacción local a su llegada, porque es un club, o es una empresa, mejor dicho, que consigue que haya un rendimiento muy grande a nivel de juego, profesionalización, una metodología de entrenamiento increíble a la vanguardia de Europa, y luego además un sistema de cantera que suele funcionar. Por lo tanto, creo que salvo 2-3 casos en los que el éxito no ha llegado, la sensación es que Red Bull gestiona bastante bien el departamento deportivo dentro del fútbol. Y creo que eso sería una buena noticia para el Real Valladolid, porque ahora mismo lo que necesita el Real Valladolid es alguien que apueste por fútbol y que apueste por la realidad, tanto geográfica como deportiva, de una realidad como la del Real Valladolid. Es decir, va a tener que apoyarse mucho en cantera, va a tener que ser potencia dentro de su zona y va a tener que intentar apoyarse en perfil bajo para intentar crecer como equipo a nivel futbolístico, y no tanto ir a gastarse mucho dinero en el mercado sin tener un rendimiento deportivo, que eso es algo que yo creo que ha hecho mucho el Real Valladolid, demasiado. ¿Qué harías con Endrick? Bueno, pues darle más minutos, ¿no? Yo creo que es un jugador que con muy poquito está consiguiendo muy buenos resultados. Yo creo que es un jugador que además necesita jugar para no entrar en kilos, que es algo que yo creo que he comentado en algunas otras ocasiones, que es un jugador que va a ser propenso a engordar por el fenotipo que tiene, sobre todo por la cantidad de músculo, sobre todo en tren inferior, que tiene Endrick. Yo creo que necesita jugar, necesita estar activo, y yo creo que además se está ganando continuamente el poder tener más minutos. Es verdad que el contexto Real Madrid es un contexto complicado. Yo no le cedería, eso sí que lo tengo bastante claro. Si de verdad quieren apostar por este perfil de delantero centro, a pesar de que ha llegado Kylian Mbappé, yo tiraría por intentar darle minutos y darle partidos completos en Copa, en partidos más o menos resueltos, o en partidos que sepas que vas a tener menos dificultades. Creo que tendría que entrar mucho más en rotación y tener muchos más minutos, pero no le cedería. Si de verdad creen que va a estar un año disputando los minutos que le estamos viendo en la 24-25, sí, le buscaría una salida, y le buscaría una salida en la que prácticamente aseguraran que va a ser delantero centro titular del equipo donde vaya. Esa es un poco mi sensación. Y Roberto Pérez nos pregunta: ¿qué fichajes harías tú para el Real Valladolid? Otra vez Real Valladolid. Bueno, yo diría que un central, 2 laterales, un mediocentro posicional, 2 extremos, especialmente importante el extremo derecho, y un enganche creativo y un punta. Eso es lo que yo ficharía para el Real Valladolid si me dijeras carta blanca. Bueno, pues eso es lo que yo ficharía. Prácticamente un equipo entero. Esa es un poco la sensación que yo tengo. Sobre todo porque el equipo tiene muy poca rotación, y luego además creo que el nivel del 11 titular no es tan bueno como debería ser para competir en esta primera división. Esa es la sensación que yo tengo con el Pucela. Y sin más, 17 minutos y algo de vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Ya sabéis, en muy poquito tiempo, en una semana y media, volveré a colgar ese vídeo para que podáis comentar y dejar vuestras preguntas, también en redes sociales, tanto en Twitter como en Blue Sky, como en LinkedIn. Lo voy a dejar en todas partes, así que comentad donde queráis y vuestra pregunta será contestada en un vídeo como este, pero en febrero. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.